A ver, quiero que todos los testigos de Jehová se pongan de pie. Yo nomás les pedí que se pusieran de pie, no que me explicaran. Pero sabe que lo triste muchas veces es que el testigo de Jehová, por lo menos, ellos sinceramente creen en llevar el evangelio a toda casa. Y lo hacen con una terquedad, una pasión. Y aunque los maltratan y bueno, les llaman y les cierran la puerta y cuánto más, por culpa de ellos me cerraban la puerta a mí también. Ay, perdón, pastor, yo creía que era uno de los testigos de Jehová, dice. So empecé a llevar una Biblia más chiquita, no tan impresionante. Pero ¿por qué ellos lo hacen y nosotros no? Y se pusieron de pie confesando que eran testigos de Jehová. Entonces, ¿por qué no vamos de casa en casa? Pero los testigos de Jehová hacen eso por una razón equivocada. ¿Cuál es la razón equivocada? Que creen que si no andan predicando no van a ser salvos. Están trabajando. Ok. Trabajando por su salvación. Ellos están trabajando por su salvación. ¿Y el cristiano por qué debe de testificar? Limitados. Por aquí habló alguien primero. Porque ya somos salvos. Ok, eso evangelizamos porque ya somos salvos. Si ya somos salvos, ¿para qué evangelizar? Para que otros sean salvos. Pues eso diga. No evangelizamos porque ya somos salvos, evangelizamos para que otros sean salvos como nosotros. ¿Ok? Ahí está el retrato completo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, ¿cómo lo hacen? De tienda a tienda. De trabajo a trabajo. Ok. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es una definición de un testigo? Pero un testigo básicamente es sencillamente que es una persona que ¿qué? ¿Que dice la verdad? Que da testimonio. Ok, no importa de qué. Aparentemente un testigo es alguien que conoce algo. Ok, vamos a leer Hechos capítulo 1, versos 6 al 8, porque vamos a estar hablando de los testigos del Señor. Testigos de Jehová, testigos del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo, testigos del Evangelio, testigos de la Biblia, si de veras creemos en ella. El testigo tiene que conocer algo, tiene que haber visto algo, tiene que haber oído algo para tener algo que compartir. Todos ustedes han escuchado el Evangelio. Espero que todos ustedes han respondido al Evangelio, y si han respondido al Evangelio tienen algo que testificar. Tienen algo que compartir que nadie más tiene. Porque cuando Cristo vino a su vida, les aseguro que por cuántas personas pasen al frente a dar su testimonio de su salvación, va a haber muchos que van a decir cómo nacieron. Pero ese no es el testimonio. El testimonio es cómo nacieron de nuevo. ¿Dónde estaban? ¿Cómo estaban? ¿Qué tan perdidos? ¿Qué tan desesperados? ¿Qué lo convenció? ¿Cómo respondieron? Y todo eso. Cada quien somos únicos. Yo lloré como una criatura, algo que me habían dicho que el hombre no lloraba. Yo contradije esa falsa costumbre mexicana. El hombre no llora, Jesús lloró, yo también lloro. Con facilidad. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Uno de los trabajos del testigo es: no se preocupe por los últimos días. Eso es de Dios. No se preocupe por adivinar cuándo va a ser que viene o cuándo estamos en los últimos días. Podemos decir eso, pero desde aquel entonces fue escrito que estábamos en los últimos días. El verso 8 dice: pero recibiréis poder. Ok, no les voy a decir cuándo regreso,
o cuando establezco el reino, pero les voy a dar poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la mayoría de ustedes, me atrevo a decir el 99% de ustedes, o 98% no han ido a Jerusalén. Solo pueden ir a dar testimonio. Pero reconocemos que está hablando donde vivimos. Somos testigos donde vivimos. El Jerusalén de usted, ¿dónde es? Alguien levante la mano, porque... A ver, ¿dónde es su Jerusalén? ¿Mi vecindario? No. Mi casa. No. Bueno, Su Jerusalén es Houston. Jerusalén es un pueblo, hermana. No es una comunidad. Jerusalén viene siendo Houston. Si usted vive si usted vive en Missouri City, es Missouri City. Si usted vive en Bel Air, es Bel Air. Vive en Alief, es Alief. O sea, donde quiera, el pueblo donde que usted viva, ese es su Jerusalén. ¿Cuál es su Judea? El estado de Texas, voy a decir, porque en Israel había 2 estados, Judea y Galilea, y en el medio estaba Samaria. Y en un tiempo Samaria también fue parte de Israel. Y luego Samaria sería países como Canadá y México. ¿Y cuántos de ustedes aparte de cuando pasaron por allí? Hay unos que entraron por otro lado. Pero Dios nos llama a eso. Ahora, la mayoría de cristianos no han traído a nadie a los pies de Cristo. ¿Por qué es que no testificamos? Anoté unas ideas aquí de que he escuchado, muchos tienen miedo. ¿Miedo de qué? Quizás de rechazo, quizás de perder el trabajo si testifican, porque se les prohíbe meter religiones a los trabajos a veces, o no están seguros qué van a decir. ¿Qué si me hacen una pregunta que no entiendo? Y todo es posible. No conocen suficiente de las Escrituras. ¿Para qué voy a abrir la boca? Y quizás la persona sabe más de las Escrituras que yo. Y tiene miedo a cometer un error, decir algo que a lo mejor manda a la persona al infierno, porque yo dije que somos responsables por cada palabra que dice uno. Pero yo no dije eso, lo dice la Biblia. Dios nos llama a cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Tenemos miedo de que se burlen de nosotros. En un trabajo se nos prohíbe en las escuelas hoy en día, dependiendo del principal, pero en muchos casos le prohíben a los trabajadores de la escuela que no hablen de Jesús. Está prohibido. Pueden hablar de religiones así. Interesantemente que en una ocasión se perdió una criatura y la principal le pidió a los cristianos que oraran. Y ya le andaba, porque fue culpa del chofer. Y fue culpa de donde mandaron los niños, los mandaron a un bus equivocado. El bus no estaba acostumbrado a traer al estudiante, se fue a la vuelta y vuelta mientras llegan los padres todos asustados. ¿Dónde está mi hija? Y se pusieron a orar y nada más dijeron amén y entró la niña, corre por ahí, mami, mami. Y la principal nada más le hace. Marco Aurelio Almazán, un escritor y diplomático mexicano, se dice que existen 3 clases de testigos. Los que han visto bien, pero dudan de lo que han visto. Los que han visto mal, pero creen haber visto bien. Y los que no han visto nada y aseguran haber visto todo. Total que ni uno ni el otro lo quiero como testigo. Pero sinceramente, si yo les pregunto a ustedes, en comparación a cómo andaban antes de conocer a Cristo y cómo andan hoy, ¿cuántos de ustedes preferirían andar como andaban antes? Ahí está su testimonio. Ahí está el testimonio. En Cristo usted ha habido una transformación en su vida y usted no quiere regresar a lo que usted era. Cristo ha hecho algo que no había antes. Una criatura nueva, diría. Déjenme definir para ustedes testigo. Un testigo, según el diccionario de Alfonso Lockward,
Dice el término hebreo que significa testigo, aparece 77 veces en el Antiguo Testamento. Proviene de una raíz que quiere decir repetir o hacerlo de nuevo. Testificar, repetir algo o hacer algo de nuevo. Un testigo es alguien que tiene conocimiento directo de un evento o que puede hablar de él por reportes que haya recibido. Un testigo tiene que haber estado presente o recibió un reporte que él confía de otra persona. ¿Cuántos recibieron el reporte de Jesucristo por otra persona? Al principio todos. Los mismos samaritanos le dijeron a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, sino porque ahora hemos escuchado a Jesús mismo. Antes todos veníamos a los pies de Cristo y ni habíamos leído la Biblia, porque alguien nos habló. Seguimos siendo importantes para repartir el Evangelio, para que se divulga. Y ahora, según el Antiguo Testamento, si hay verdaderos testigos, va a haber falsos también. Y de falsos testigos voy a hablar de aquellas personas que voluntariamente conocen la verdad, pero comparten la mentira. Estas son personas que buscan injustamente engañar personas. Porque hay personas religiosas que inocentemente testifican de cosas que no están seguros. Muchos testigos de Jehová me pongo a discutir con ellos sobre escrituras y se quedan ahí boca abierta y luego me ignoran y empiezan con una escritura que sí conocen, porque casi no leen. Ellos leen ciertos versos que respaldan lo que ellos creen y no leen lo demás. Yo quiero luego quiero llevarlos a leer lo demás y ya nomás ven que va contradiciendo y me ignoran por completo. Y le dije, oye, yo les di tiempo para hablar, denme tiempo y no me quieren dar tiempo. Hay que tener cuidado, hermanos, testificar solo aquello que sabemos. Cuando me llamaron a la corte para testificar de un accidente que pasó en el trabajo y la esposa estaba haciendo unas demandas contra la compañía, primero consulté con los abogados de la compañía y ellos me aconsejaron, di la verdad, no mientas. Pero donde no estás seguro, di, no estoy seguro. Donde estás bien seguro, dilo y da más precisa la respuesta. Si te preguntan una pregunta que la respuesta es sí o no, contéstales. Pero si no estás seguro, si no o si sí, si hay una duda, mejor no contestes. Porque lo que los abogados hacen, tratan de pescar a alguien en una mentira. Usted dice eso cuando le hacen esta pregunta. La misma pregunta se la hacen de otra manera acá. Pero ya se oye diferente a la primera pregunta, usted lo contesta diferente, pero que acabas de decir acá que sí, y ahora estás diciendo que no. Y ellos tratan de hacer eso. Bueno, cuando usted está testificando le van a hacer lo mismo. Créame, porque yo así era. Trataba de enredar a la gente hasta que no sabían qué decir. Y hay gente que me han enredado a mí. Tengo un primo que ¿cómo batallo con ese? Porque ese muchacho estudia la palabra quizás con mayor ardor que yo. En el Nuevo Testamento el término testigo es el griego martus, de donde más tarde surgiría la palabra mártir. En el Nuevo Testamento también se utiliza la palabra para denotar el comportamiento adecuado que trae buena reputación. En 1 Timoteo 3:7 habla de Listra e Iconio, que daban buen testimonio. Ser un testigo es que su vida dé buen testimonio de Jesús. Si usted es mi amigo, por favor, pórtese bien, porque ¿qué van a pensar de mí? Va a ser determinado por su comportamiento. ¿Sí me entienden? Ustedes le dan buena fama a la iglesia o le dan mala fama, depende cómo ustedes se portan. Ustedes son dan buen testimonio de la iglesia o dan mal testimonio. Una cosa es dar testimonio de la iglesia, otra cosa es dar mal testimonio de Dios. ¿Cuántos de ustedes les han dicho, oye Sergio, pues no dijiste que eras cristiano y ahí andas todo enojado? El cristiano no debe enojarse. Y otro cristiano que estaba al par, Jesús se enojó, dile, Jesús se enojó. Dile tú, para que te agarre a ti. Pero Jesús se enojó. La Biblia no dice que no se enoje, dice enójate pero no peques.
Y si estás enojado, no te acuestes enojado. Hay muchos que se acuestan, se levantan y viven toda la vida enojados. Malos testigos. En otro diccionario dice testigo es persona que está presente en un acto o en una acción con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Por ser testigo no quiere decir que va a testificar. Mire, muchos criminales se escapan porque cuando empiezan a buscar testigos, hay personas que vieron, presenciaron el crimen y van y lo reportan a la policía, pero cuando los llaman a la corte para dar testimonio, de repente, no, allí no quieren. ¿Por qué? Porque quizás temen que la persona venga y los busque y los quiera matar después. Y muchos criminales se escapan, a pesar de que hay multitudes de testigos. ¿Cuánta gente se va al infierno a pesar de que hay multitudes de testigos? Alguien diga amén. Amén. Dice, persona que aprecia, bueno, en las bodas hay testigos también, ¿verdad? Amén. Testigos que están ahí para recordarles después cuando el marido anda frustrado con la mujer, le dice, hey, hasta la muerte que se separe. ¿Y cómo le gustan repetir eso? Cuando hay problemas, oye, yo te oí, yo estuve ahí, yo testifiqué. Para eso sirve el testigo en la boda, para estar seguro de que no se arrepienta la persona. ¿Oíste bien, Gilda? No. Persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. Vamos a diferentes versos. Los voy a traer brincando un poquito. Vamos a Deuteronomio, porque hay ciertas cosas que la Biblia espera del testigo. Hay ciertas reglas y las reglas siguen en existencia hoy en día. Y podemos, si leemos estos versos relacionados al testigo, en Deuteronomio capítulo 17, versos 6 al 7. ¿Ya lo encontraron? Amén. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. 2 o 3. Tiene que haber 2 o 3. Y los testigos son los primeros para iniciar la sentencia. Eso no ocurre hoy en día. Pero eso es lo que Dios prescribió para el pueblo de Dios. Deuteronomio 19, 2 capítulos más adelante, verso 16 al 21. 2 o 3, porque es muy fácil que uno mienta o que uno se equivoque. Pero si hay 2 presentes que tienen la misma historia y no se contradicen, lo más probable es que haya alguna verdad. Lamentablemente pueden ensayar. En la corte de Jesús no podían ponerse de acuerdo los testigos porque eran falsos y vivían contradiciéndose. Y no fue hasta que Jesús se declaró ser el Hijo de Dios y Dios, como ningún ser humano sea capaz, que dijeron, está blasfemando, ya no necesitamos más testigos. La verdad es que no tenían testigos. Deuteronomio capítulo 19, verso 16 al 21, ya lo encontraron. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. No delante de la congregación incidentalmente. ¿Leyeron eso? Esos son líderes que van a determinar. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Si usted cree que Dios no sigue esto, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Amán con Mardoqueo en el libro de Esther? Construyó la horca para Mardoqueo y terminó él siendo ahorcado. Dios sigue eso. Cuidado de levantar falso testimonio. Y verso 21, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Levíticos capítulo 5, verso 1. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Ustedes son testigos de Cristo y si no lo anuncian, saber hacer el bien y no hacerlo es pecado, es lo que está diciendo aquí. Saber que Cristo salva y solo Cristo salva y no compartirlo con otro es pecar. Piénselo bien. Ustedes están agradecidos con aquellas personas que le hablaron de Jesús, ¿sí o no? Amén. Ok. ¿Cuántas personas están agradecidos con ustedes por haberles hablado de Jesús? Amén. Éxodo capítulo 20, verso 16. Se no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero piense bien lo que puede ser falso testimonio. Que alguien le pregunte a usted, ¿eres cristiano? Y usted diga que no, a pesar de ser cristiano. Ese es falso testimonio. Que alguien le pregunta, ¿vas a la iglesia? Y usted le dice, oh no, a mí la iglesia no, hombre. No me pescas en la iglesia. Muy diferente. Ahora brinquen al Nuevo Testamento. Porque vamos a ver qué hizo la primera iglesia con el hecho o la declaración de Jesús, que el día que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, recibirían poder y seréis testigos. ¿Cómo se manifiesta? Hechos 1:8. Vamos a Hechos, capítulo 8 y el verso 4. Se levanta la persecución de Saulo. Empieza a arrestar, matar, golpear, arrastrar de los cabellos, para los que tenían cabellos. Los llevaban a la cárcel. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Ahora póngase a pensar, esta gente van huyendo, van siendo perseguidos. Muchos de sus familiares quizás fueron arrestados, asesinados por Saulo, que llegó a ser Pablo. Y sin embargo, siguen creyendo en el Evangelio. Digo, Dios no los pudo proteger. ¿Qué pasó con toda arma forjada contra ti no prosperará? Saulo estaba teniendo éxito en la persecución y estos tuvieron que salir corriendo. Tiene que haber un balance, tenemos que entender bien las Escrituras. Porque hay gente dando falso testimonio en la palabra. Que la palabra dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y yo digo, cierto, yo lo creo. Pero lo que no entienden ellos es que la arma que es forjada contra nosotros es para separarnos de Dios y causar que nosotros neguemos a Dios. Esas armas no prosperarán si usted se mantiene fiel a Dios. Pero lo pueden matar. Esa arma, esa pistola, esa bala, ese machete que corta la cabeza, ese látigo que le da latigazos, eso sí puede venir contra usted, pero no tocará su fe. Porque Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Job, pero le dijo, el alma de él es mía, eso no lo tocas. Así que el diablo, no importa qué arma forjaba contra Job, no prosperó. Porque Job, ¿qué? Siguió creyendo. Y otra cosa, Dios no va a permitir algo que venga contra usted que usted no puede aguantar o tolerar. Hechos capítulo 14, verso 3 al 7. Son la iglesia, donde quiera que iban perseguidos, sufriendo, huyendo de noche y pérdida en la familia, seguían creyendo que el Evangelio era la solución, seguían predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio, testificando el Evangelio. No se callaba esta gente. De veras creían en el Evangelio. Yo, siendo como yo era, me imagino que si alguien de Jerusalén viene a Samaria a hablarme de Cristo y le digo, ¿y qué ha hecho Cristo por ti? Te corrieron de Jerusalén, estás corriendo, ¿qué tan fuerte es Cristo?
Me hablas de un Cristo todopoderoso, de un Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente. Dice, ¿dónde está? ¿Por qué vas huyendo? Pero es que no estamos huyendo de la persecución necesariamente, pero es que Dios está usando eso para desparramarnos, para predicar el Evangelio en otros lugares. Cristo les dijo que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y todavía ni salían. Ahora se levanta la persecución y entienden, oye, Dios ya no quiere que estemos aquí, vamos. Y salieron para todos esos lugares que Dios les había dicho. De repente están cumpliendo lo que Dios les dijo, pero Saulo tuvo que levantarse para que se acordaran de lo que Dios les dijo originalmente. A veces la ley puede venir y puede deportarlos o exportarlos o importarlos, yo no sé qué haga, qué portarlos lo hagan con ustedes, pero no importa, donde quiera que vayan a dar, no dejen de testificar. Hechos 14, verso 3 al 7, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En Samaria pasó lo mismo. Donde quiera que el pueblo de Dios empieza a testificar, Dios respalda el testimonio de ellos, lo comprueba con manifestaciones de milagros y prodigios. Y la gente de la ciudad, el verso 4, donde quiera que testifique de Dios, va a causar división. Yo testificaba en mi familia, causó división en la familia. Muchos me mandaban callar, que dejara de predicar eso, que era un traidor. Y se burlaban de mí. Ahora ya no, mucha gente de mis familiares ahora me llaman para pedirme consejo. Pero mire cuántos años, porque yo estoy sirviendo al Señor del año 72. Y apenas empiezan ahora, me llaman. Oye, Sergio, ¿qué hacemos aquí? ¿Y por qué me llaman ahora? Dice, porque me dicen que tú esto y que el otro y que quién sabe qué. Dice, bueno, te voy a decir lo que dice la Biblia, porque no tengo mejor consejo que compartir. Verso 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y otra vez salieron huyendo. Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. ¿Y qué dice el último verso 7? Y allí, oye, donde quiera que los mandaban corriendo, iban a predicar. Esto me gusta. Hay gente que vamos a decir que pierden el trabajo aquí y allá van por allá, van todos allá arrastrando los pies. Que yo quisiera estar allá y que quién sabe qué. Estos no están preocupados por lo que perdieron. Donde quiera que van, predican el Evangelio. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 2. Primera Tesalonicenses, el verso 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El cristiano no calla en medio de tribulación. El cristiano no desanima. Dice, salieron ellos padeciendo en Filipos y ultrajados, sin embargo, llegan a Tesalónica y con denuedo en nuestro Dios anunciaron el Evangelio. Y no fue en vano, se levantó la iglesia en medio de gran oposición. Ahora, el no evangelizar nos va a costar duros, hermanos. Recuerden que les mencioné de paso ahí, el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. El que sabe que alguien está perdido y no le habla de Jesús, peca. Eso también quiere decir que en el estacionamiento de Walmart o lo que sea, alguien está perdido buscando su carro y usted sabe dónde está su carro y no le dice, usted peca. Le digo eso porque una vez fui con mi hermano, no hallaba mi carro y mi hermano sabía dónde lo tenía, pero él me siguió allí en silencio, él pecó contra mí. Sí, hermano, sabiendo la verdad y no compartirla conmigo, ese es pecar. Porque hace la otra persona sufrir. Pero ella ve que yo soy bien paciente, no diga nada. Lucas capítulo 9, verso 26, solo para reforzar lo que acabo de decir. Pero cuidado, hermanos, porque Dios dice que seréis testigos
Y cuando Dios dice eso, Dios sabe lo que está diciendo. Para Dios, Él no hay duda para Él que cuando el Espíritu venga sobre ustedes, eso es lo que Dios espera que ustedes lleguen a hacer. Y Dios no miente. Si usted tiene o confiesa que tiene el Espíritu Santo, testigo es. No diga lo contrario. En Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de él y de la Biblia, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Cuando Cristo venga, si usted le dio pena hablar de Jesús y de su palabra, se va a quedar. Nadie dijo amén. O es porque nadie se va a quedar, o porque les dio miedo. Pues espero que les haya dado temor, porque el temor de Dios es el principio de sabiduría. El que se avergonzare de Jesús o de sus palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos. Romanos 1:16, y ya deben de tenerlo memorizado, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente. Solo más o menos lo tienen para esa misma palabra pensé yo, pero no quiero dar falso testimonio porque no la conozco tan bien. Pero lo que dice aquí es que Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque reconoce que es el poder de Dios. La gente, quizás usted lo predique y no hay uno que se convierte, dice, no importa que no haya respuesta al Evangelio. El Evangelio sigue siendo poder de Dios. Y Pablo creía en eso. No creía en eso por los resultados, creía en eso porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es palabra de Dios. Mateo capítulo 10, verso 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cobren ánimos. Pedro negó a Cristo 3 veces y llegó a ser el primer pastor y el autor de 2 libros, 3, el Evangelio según San Marcos, primera y segunda de Pedro. Dios perdona ese pecado, pero no lo esté negando cuando la trompeta suene, porque Él lo va a negar a usted también. Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. Encuentren el libro de Apocalipsis y retornen. Y si llegan a Génesis, se pasaron. Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. Díganme si lo encuentran. Le estoy diciendo esto para que estén informados, ya no pueden andar en ignorancia. Si Dios, el Espíritu Santo vino sobre ustedes, deben de ser testigos, y testigos no callan. No quiero que estén en la corte y entra el juez y ustedes estén testificando. Hay lugar y Dios va a proveer la oportunidad. Antes de que llegue el juez tienen libertad para hablar. Ya que llega el juez, calle la boca. Porque luego va a decir, Pastor Garza me dijo que no callara la boca. Dice, pues a él también lo voy a meter a la cárcel. Primera de Juan, capítulo 2, verso 23, ¿ya lo encontraron? Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¡Wow! No es salvo, es lo que está diciendo, porque nadie viene al Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesús. Si niega al Hijo, no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Déjeme darle 2 ejemplos de testigos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 4. Y he predicado sobre esta jovencita, porque esta jovencita no sé su nombre, en ningún lugar lo va a encontrar. Sin embargo, Dios consideró el testimonio de esta jovencita tan importante que puso aquí este párrafo.
No nos dio el nombre porque el testigo no le importa su nombre. Le debe de importar el nombre de quién. Mire, si la gente no se acuerda de ustedes, no han perdido nada. Pero si no se acuerdan de Jesús que usted les habló, han perdido todo. No hay otro nombre dado al nombre por cual el hombre puede ser salvo. Es solamente por el nombre de Jesús. Así que, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 4. Díganme cuando lo encuentren. Ok. Naamán. Muchos conocen la historia. General del ejército del rey de Siria. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 4. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ahora, los judíos leen este pasaje, y esto es lo que ellos dicen. Naamán fue el general que conquistó a Israel cuando el rey Ahab y mató al rey Ahab. Los judíos creen esto. Y aunque Naamán no creía en Dios, dice aquí que Dios le dio por medio de este general, le dio la salvación al país de Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y la lepra es progresiva, va de peor a peor, es como cáncer. Verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Llegaron a Israel, y estas muchachitas que están en nuestros medios fueron llevadas cautivas de Houston y fueron a tierras ajenas, al otro lado del mar, que quizás usted jamás vuelve a ver, y quizás en el proceso sus hijos, su esposo fueron matados. Esta niña, por última vez, ve a sus padres. No tiene esperanza de regresar, fue llevada cautiva y servía no solamente a una mujer, pero la esposa del general que ordenó el ataque, que organizó el ataque, que consiguió la victoria sobre Israel. Pero esta muchachilla, a pesar de tener un rey, que era uno de los reyes más perdidos de tanto Israel como Judea, estaba bajo un Israel idólatra, y la esposa de él era una bruja. Hay pocas, yo sé. Eso sí escucharon, ¿verdad? No, a lo mejor era bien bonita, el rey no se hubiera casado con ella, de tantas mujeres en el reino. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oiga, ¿qué valor tenía? ¿Qué denuedo tenía? ¿Qué confianza tenía? ¿Cómo sabía ella que el profeta, si este general iba a Israel, el profeta lo iba a sanar? ¿Cómo sabía ella eso? ¿Qué conocía ella del profeta para tener esa confianza de decirle a la señora, si su esposo va a Israel, a este profeta, él lo sana? ¿Qué confianza tenemos nosotros en Dios? Que le decimos a la gente que vengan a Jesús y Dios los salva y los perdona. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Qué tanta confianza tenemos en Dios, que es disponible, está disponible para salvar y perdonar? No importa los pecados. No importa lo que usted considera abominación o vil, y no aguanta, y no tolera a la gente, a esa persona, pero tiene fe usted que si Dios la ministra y la trae bajo convicción, Dios la limpia, la salva y le da una vida nueva. Esta niña creía que este señor que fue y mató a su gente, conquistó el país,
se la trajo, posiblemente mató a sus hermanos, tíos y abuelas y quién sabe qué más en la guerra. Porque usted qué madre, qué padre y qué hermanos y qué tíos y qué abuelos van a dejar que se lleven a una niña cautiva, usted va a pelear. Pero no pudieron. La niña se fue y no guardó rencor. Estos son los enemigos. Ser testigo es testificar a los enemigos también, que le han hecho el más vil de pecados a usted o a alguien que usted ama. Esta niña está aquí dándole la oportunidad al general, el general que embarró sus manos con la sangre de su familia, de su pueblo. Y está sirviendo a esta señora y la niña tiene que haber sido de tal comportamiento que la mujer le creyó. No estaba sirviendo bajo protesta o enojada o frustrada y no esperaba el momento para meterle la daga a la mujer y matarla, para que el general sufriera lo que ella sufría. No guardó rencor. ¿Qué conocía de Dios? ¿Y qué conocía del profeta? Que era el profeta de Dios. Que la niña tenía toda confianza de que si el general iba, el profeta iba a sanarla. ¿Qué tanta confianza tenemos en Dios para salvar gente? Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. ¡Wow! Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le creyó. ¿Usted cree que usted le va a creer a una sierva que usted tiene, que está sirviendo y atendiéndola a la fuerza? Y que usted tiene que andar gritándole y disciplinándola todo el tiempo. ¿Usted le va a creer a una persona como esa? ¿Qué clase de testimonio ha de haber dado esta jovencita para que este general le creyera? Y fue al rey a pedir permiso para ir. Es increíble, pero este es el testigo del Señor. ¿Qué tan seguros estamos en el poder de la palabra para transformar almas? ¿Y cómo nos portamos? Que cuando compartimos eso con alguien nos prestan atención. Porque nuestra vida le da credibilidad al testimonio. O lo destruye. Mire, esta fue llevada cautiva a tierra de sus enemigos. Sierva de la mujer de Naamán, el que organizó el ataque, el que venció a su patria, el que posiblemente mató quién sabe cuántos de sus familiares y vecinos, y quizás compañeros de la escuela. Era testigo, pero ella era testigo del poder y disposición del profeta de Israel para bendecir a otros. En otra palabra, el profeta no guardaba coraje cuando vino esta fuerza de Siria y destruyó a Israel, porque reconoció el profeta que era mano de Dios. Lo acabamos de leer. Porque Israel andaba tan mal que Dios escogió un enemigo peor que Israel para venir, porque el juicio de Dios empieza en su casa. Si vamos a dar testimonio, vale más estar bien delante de Dios, porque el juicio que usted quiere para otra nación va a venir sobre esta primero. Porque a esta se le ha dado más que a todas las naciones en el mundo. No hay otra nación, hermanos, como esta. No hay y no va a haber, no creo. Porque los días, como se apresura. Pero esta niña tenemos que admirarla. Y mi esperanza es que no solamente admirarla, sino imitarla. Que portarnos tal que la gente nos haga caso. Son mis preguntas. Esta niña estaba tan segura del profeta que no dudaba en lo mínimo de que si nada más iba, que el profeta no le iba a responder. ¿Y por qué voy a sanar? Si tú eres el que viniste y hiciste garras de aquí, de mi país. Pero ella conocía al profeta, lo conocía suficiente para saber que no solamente él iba a escucharlo, no lo iba a rechazar y no lo odiaba, pero también que iba a tener compasión de él y lo iba a sanar. Ahora, yo puedo dudar de un siervo de Dios, pero de Dios no puedo, porque Dios ama a todos. Eso lo creo con una convicción.
que no importa quién venga a mí, merece escuchar el Evangelio. Hechos, digo, el capítulo 23, porque hay otro joven, no necesariamente testificó de Dios, pero ayudó a salvar la vida, que resultó ser su tío. Y este joven se encontraba con el concilio. Aparentemente el joven, ya sea que era siervo de uno de ellos o quizás era discípulo de uno de los del concilio de Israel. Porque para haber estado presente cuando le presentaron este complot, el joven tiene que haber sido aceptado en el círculo. Y no nos dice si era estudiante o simplemente era alguien que atendía las necesidades o le servía comida, era mesero o quizás lavaplatos, yo no sé qué era. Pero estaba en la casa donde se estaban reunidos. Dice el verso 12, Hechos 23. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros, ahora es principales sacerdotes, ancianos, y a ellos les dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora yo creo, me imagino que estos pobres murieron de hambre, porque no pudieron cumplirlo, o rompieron el juramento. No les confíe porque no son hombres de su palabra. Porque según ellos juramentaron hasta punto de muerte, tenían que haber muerto bien deshidratados y sin comida. Ahora pues vosotros con el concilio requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ahora, si Pablo va a presentarse al concilio, tiene que haber ido acompañado por soldados. Esta gente estaban dispuestos a arriesgarse aún a morir a punto de espada, porque los soldados eran entrenados para eso. Ellos no eran soldados. Estaban dispuestos a suicidarse por tal de matar a Pablo. ¿A qué punto habían llegado el odio? Si usted es testigo de Jesús, puede esperar lo mismo. ¿Entienden? Puede haber gente que se juramentan que usted no va a seguir adelante, o lo van a matar, o van a hacer desacreditarlo o arruinarle su fama. Pero hay diferentes maneras de matar a una persona sin quitarle la vida. Ahora pues, en el verso 16, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Ahora este hijo está con el concilio. Aquí se juntan 40 hombres más todos los sacerdotes principales y ¿cuál es la otra? Los ancianos. Están todos reunidos, es un grupo grande. ¿Y este joven qué está haciendo ahí? ¿Y qué está haciendo a esas horas precisas? Y ahora lo que hace, él oye de este complot, de esta celada, y va y le dice a Pablo. Ahora, si él estaba con el concilio, no estaba de acuerdo con la doctrina de Pablo. Pero crimen es crimen, hermanos. Y no importa qué crea usted de la persona, si alguien planea matarlo, usted sálvelo. Si usted oye. No debemos de participar en asesinato de nadie. No importa que sea culpable o inocente, eso es para las cortes, es para el gobierno, ese no es asunto de nosotros. El asunto de nosotros es que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. En el verso 18, él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Ahora, había soldados en aquel entonces que no querían prestarle atención a ningún judío.
Dios se encargó de que alguien estuviera allí que iba a prestar atención. Pero no pierdan su lugar aquí. En el verso 18, ahora quiero que regresen. Vamos a tener que regresar antes. Al verso 11 de